Ucrania conmemora el segundo aniversario del inicio de la invasión rusa, que se ha cobrado cientos de miles de vidas y que parece estancada en el campo de batalla. Mientras el presidente ucraniano intenta reactivar la ayuda de sus aliados, el líder ruso celebra con su ejército. Vamos en directo a Kiev con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia, ¿cómo están las cosas 2 años después? Margarita, realmente en las últimas horas se han intensificado los ataques por parte de Rusia. De acuerdo al gobierno de Ucrania, se habrían lanzado más de 30 drones y ellos habrían podido derribar por lo menos 20 de ellos. Pero esto significa que algunos lograron sus objetivos. Estamos hablando de que 3 personas fueron confirmadas muertas, civiles en la zona de Odessa, mientras que en el área de Dnipro también ahora se está haciendo búsqueda en algunos de los lugares donde podrían haber quedado enterradas víctimas. 8 personas fueron allí lastimadas por estos ataques que se han dado también con misiles, mientras que durante la jornada de este viernes en Rusia, el líder de ese país, Vladimir Putin, está celebrando el Día de los Defensores de la Patria. Esto es algo importante para Rusia y desde luego los avances militares le ha permitido al gobierno de Vladimir Putin tratar de utilizar esta plataforma para seguir avanzando en su ofensiva militar en medio de las posibles críticas que se podrían estar dando desde su país. También hay que recordar que se están haciendo los preparativos para avanzar este 24 de febrero con el aniversario, el segundo que se está dando. Sabemos que hoy estuvo en Leópolis el presidente ucraniano junto a la primera ministra de Dinamarca. Visitaron un cementerio, allí rindieron homenaje a los caídos en esta guerra y al mismo tiempo hay que enfatizar el avance que se ha hecho entre esas dos naciones en términos de acuerdos de seguridad. Pero veamos qué es lo que ha sucedido hasta el momento en esta nota que hemos preparado. Los rostros del dolor. Un conflicto que cumple 2 años, pero que parece que se ha quedado en la memoria del mundo como un hecho de la cotidianidad. Pero la realidad es que en Ucrania siguen muriendo personas todos los días por cuenta de la cruenta guerra. Elizaveta Kravchenko, de 17 años, regresó a su casa desde Kiev, pocas semanas después de mudarse allí. Regresó para enterrar a su madre de 46 años, su hermano de 23 y su abuela de 74. Todos murieron después de que un misil ruso redujera su casa a escombros la semana pasada. Este ataque que le costó la vida a toda la familia es extremadamente cruel. Los ataques son el pan de cada día. El más reciente en Dnipro. Drones rusos impactaron un conjunto residencial donde 8 personas resultaron heridas y los rescatistas intentan encontrar vida bajo los escombros. En el puerto de Odessa otro ataque dejó 3 muertos y la cuenta crece en las distintas ciudades ucranianas. Mientras tanto, el presidente Zelensky visitó en compañía de la primera ministra de Dinamarca un cementerio y rindieron homenaje a los soldados caídos. Además, el mandatario intenta fortalecer a sus debilitadas tropas por falta de armas. Firmó un pacto de seguridad con Dinamarca y una ayuda de 1.800 millones de euros este año. El acuerdo con Dinamarca prevé una defensa integral, asistencia política y cooperación diplomática. Por su parte, el presidente Putin presume de su capacidad armamentística. Aseguró que el 95% de las fuerzas nucleares de Rusia han sido modernizadas. Hay muchos desafíos y riesgos alarmantes en el mundo moderno y por lo tanto el poderoso potencial y la alta preparación para el combate de nuestro ejército y nuestra marina son una garantía de la seguridad de Rusia y de su desarrollo libre y soberano. Dicho esto, rindió homenaje a los caídos en la guerra, depositó flores en la tumba del soldado desconocido y presentó sus respetos ante la llama eterna en ocasión del Día del Defensor de la Patria. Y durante estos últimos meses, muchas de las ciudades que fueron ocupadas por los rusos, en especial durante las primeras semanas y meses, estamos hablando de áreas como Izum, en el oriente del país, han sido liberadas, pero detrás ha quedado destrucción, no solamente física, también hay una destrucción emocional. En ciudades como Kharkov, donde estuvimos durante este fin de semana, pudimos hablar con los residentes, quienes han visto cambios, ya que
que esa zona está muy cercana a la frontera y durante 1 año y medio se sintieron atacados constantemente. Las cosas han cambiado poco a poco, pero estas últimas semanas han sido difíciles. Nosotros pudimos compartir algunas de las memorias que tienen y desde luego la esperanza que están buscando en medio de esta guerra. Valentina Potaita tiene 71 años, vive en Kharkov, donde la amenaza de Rusia es imposible de ignorar. No tenemos dónde escondernos, vivimos en casas particulares, pero de alguna manera por ahora todo ha estado bien para nosotros. No tenemos un lugar donde escondernos bajo tierra y si nos llega a impactar un misil, si es un golpe directo, no hay nada que podamos hacer. Aquí en Kharkiv, 2 años después, las personas se han acostumbrado al sonido de las alarmas a todas horas del día y la ciudad ha establecido un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde los primeros días de la guerra, a gran escala, los rusos llegaron a las afueras y la línea de batalla estaba justo allí. Y mi distrito, así como otros suburbios de la ciudad, sufrieron y tuve que mudarme a un distrito más seguro en Kharkov para esperar un tiempo a que pasara este horror. Pero luego, con la contraofensiva de septiembre, todo mejoró. Sin embargo, hay preocupación de si esto puede volver a cambiar aquí en la segunda ciudad más grande del país, que queda a 64 kilómetros de la frontera con Rusia, y donde los residentes siguen de cerca la derrota de las fuerzas ucranianas en Avdiivka, la mayor victoria de Vladimir Putin desde mayo de 2023, cuando lograron ocupar Bakhmut. Me resulta muy difícil leer este tipo de noticias. Trato de abstraerme porque las tomo muy cerca de mi corazón. Ganaremos. Nuestra gente ha sido asesinada, pero aún así no les daremos nuestra Ucrania. Cogeremos rastrillos, cogeremos palas e iremos contra ellos. Incluso si no tenemos armas para luchar, lucharemos con palas. En cualquier caso, no le daremos a Ucrania. Ganaremos al 100%. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Kharkov, Ucrania, para Noticias Caracol. Y es que realmente en esa zona se está construyendo la primera escuela subterránea. La visitamos ya que los niños ahora toman clases en el metro debido a que toma 40 segundos desde el momento en el que suena la alarma hasta que impacta algunos de los edificios. Es por eso que ya la educación sobre tierra no existe allí. Les informó Celia Mendoza de La Voz de América para Noticias Caracol. Celia, gracias por tu reporte. Y a esta hora, para entender más, nos acompaña María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. María Teresa, con motivo del aniversario, todo el mundo intenta hacer una especie de balance y al menos desde la perspectiva de las cifras es muy difícil porque son inverificables, pero más o menos, ¿cuáles son los datos que se manejan sobre el número de muertos y de víctimas desde la perspectiva militar? Margarita, buenas tardes. Efectivamente, son cifras que varían según quién las reporta, si es Naciones Unidas, si es una ONG o si es un país. Y acá es interesante, como vemos, que las cifras de las bajas rusas las reporta Ucrania y las bajas ucranianas las reporta Rusia. Es decir, pasan por un filtro que no es necesariamente parcial. Y a esto le podemos sumar, Margarita, que hace 2 años, cuando invadió Rusia, invadió con 360.000 soldados. Hoy se calcula que 87% de ellos son víctimas de la guerra. Estamos hablando de cifras de 380.000 soldados muertos o heridos en el bando de Ucrania, un dato que proporciona Rusia, o 405.000 soldados muertos o heridos en el bando ruso, según Ucrania, porque es curioso, ellos dicen cuántos murieron, cuántos dieron de baja, pero no cuántos perdieron en el frente. Y desde la perspectiva de los civiles, ¿cuáles son las cifras? Las cifras son más bajitas, pero no por eso son cifras menores. Los civiles se calcula que son 30.000 personas que son heridas o muertas. Esta cifra hay que entender que no solamente está hablando de personas que han fallecido por cuenta de la guerra, sino también de heridos. Y suelen ser las personas, como vemos acá, más vulnerables, niños y mujeres, las personas que no pueden escapar en el momento de un bombardeo. Las cifras son de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los datos de refugiados, que es el otro gran drama de esta guerra? Drama humanitario, Margarita, son cerca de 6
2.3 millones de personas que han salido de su país y hoy en día están en Moldavia o en Polonia, la gran mayoría de ellos. Pero también hay 5.200.000 ucranianos desplazados internamente dentro de su país, que han salido del lugar donde hay conflicto, bombardeos y buscan un lugar para poder sobrevivir. Y a esto se suma que hay 17 millones de ucranianos hoy en día que necesitan ayuda humanitaria. Y justo hoy las Naciones Unidas dijo que no tiene los recursos ni está recibiendo la ayuda humanitaria para poder ayudar a estos 17 millones de personas que están de todas maneras en una situación de vulnerabilidad. María Teresa, en un momento volvemos con usted. Estados Unidos también conmemora este aniversario de la invasión a Ucrania a su manera, con un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. El presidente Joe Biden advierte que eso no es suficiente y le pide al Congreso que apruebe por fin los millonarios recursos para Ucrania. Juan Camilo Berlano en Washington, ¿a quiénes están dirigidas las sanciones? Margarita, dirigidas a 500 individuos y entidades rusas. Entre esas se destaca, por ejemplo, el sistema de transferencias bancarias MIR, que es utilizado para pagos sin transacciones, así como también hacia empresas del sector militar y del sector energético. Son sanciones no solo por parte del Departamento del Tesoro, sino también por parte del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Hay que destacar que en el caso del Departamento de Estado son restricciones a visas de individuos rusos. Por ejemplo, destaca a propósito de la muerte de Alexei Navalny a 3 individuos rusos que hacen parte del sistema penitenciario ruso que conecta o relaciona con la muerte de Alexei Navalny. Son Valery Yenafevich Boyarinev, Igor Borisovich Rakitin, Vadim Konstantinovich. Rusia, hay que destacar, está reaccionando a esta nueva ronda de sanciones por parte de los Estados Unidos, calificándolas como ilegítimas y como otro intento cínico de interferir en los asuntos internos de Rusia. Entre tanto, el presidente Joe Biden destacó este nuevo paquete de sanciones, pero reconoció que hay un problema: 60.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania que están bloqueados en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Él le pidió a la Cámara actuar. Nosotros en Estados Unidos vamos a garantizar que Putin pague un precio por su agresión en el extranjero y la represión en su país. Voy a ser claro, la Cámara de Representantes debe aprobar el proyecto de ley bipartidista de seguridad nacional. Ese proyecto de ley proporciona financiación urgente para Ucrania y fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Senado. Con tono irónico añadía el presidente Joe Biden que es increíble que Ucrania esté urgida de estos recursos y entre tanto la Cámara de Representantes se fue 2 semanas de vacaciones. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y le pregunto a María Teresa Aya, ¿por qué en este momento el tablero pareciera a favor de Rusia? En este momento hay 3 factores importantes que juegan en contra de la ayuda a Ucrania. El primero, lo que se llama fatiga a los donantes. Esto pasa cuando los pedidos se hacen de manera prolongada en el tiempo, 2 años, y de manera reiterada a las mismas personas. Estados Unidos, que proporciona el 47%, y la Unión Europea, que ven sus recursos disminuidos para ayudar. Está el tema de la guerra en Gaza, y es que Estados Unidos está viendo su atención dividida entre Ucrania e Israel, que es un aliado supremamente importante a quien también quiere ayudar. Y luego viene la política interna en Estados Unidos, como decía Juan Camilo, un tema supremamente clave en el Congreso, y además estamos en año de elecciones y hay frases como las del candidato Trump que agotan los recursos en contra de la OTAN y que hacen prever que va a ser difícil conseguirlos nuevamente este año. María Teresa, gracias por este análisis.